Hay ciertas cosas que a medida que uno se desarrolla como especie humana, tiene que empezar a incorporar dentro no solamente de su léxico, sino que además dentro de su vida. Por ejemplo, el que haya una situación de calentamiento global, que tenga las temperaturas altas batan récord, que las bajas también, que haya situaciones que haya que tener cuidado con la forestación, con el agua, en fin, toda la cosa ecológica hemos tenido que empezar a internalizarla dentro de nuestro léxico, dentro de nuestras conversaciones, dentro de nuestra mirada sobre el futuro. Y hay bastante preocupación en este aspecto, y hay un concepto, el sobregiro ambiental, que lo va a explicar Raúl Sor y que tiene que ver con, a ver, cuánto se demora una situación tremendamente dañina en términos ambientales en poder recuperarse hoy día. Y la verdad es que las informaciones no están muy halagüeñas. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Claro, el sobregiro es una analogía con una cuenta bancaria, ¿verdad? Claro. Y si uno saca más de lo que tiene en la cuenta, más de lo que tiene depositado, eso es un sobregiro. Y esa analogía la utilizan varias organizaciones internacionales para explicar qué es lo que está pasando en la Tierra y en nuestro planeta, porque estamos sobregirados, estamos extrayendo más de lo que se puede, lo que la Tierra tiene capacidad de reponer. Y por lo tanto, cada año se da un fenómeno que es tremendamente preocupante. Es decir, la fecha de término del año es naturalmente a finales de diciembre. Y en 1970, por primera vez se comenzó a utilizar este elemento de análisis y, bueno, el sobregiro aparecía a finales de año en diciembre, pero ha ido progresando en forma paulatina y ya ahora, el 2 de agosto, es el día en que utilizamos más recursos y no solamente utilizamos más recursos, sino que también generamos más desechos de lo que la Tierra puede absorber. Por ejemplo, los gases de efecto invernadero. Bueno, sabemos que el planeta ya tiene grandes dificultades para absorberlo y que estamos viviendo a través del calentamiento global muchas de los impactos que tiene esta incapacidad del planeta para absorberlo. Por ejemplo, un elemento central para la absorción de gases de efecto invernadero y otros es la agricultura, los bosques. Bueno, la deforestación ha aumentado en todo el planeta, quizás ha pausado un poco e incluso se ha ralentizado hasta cierto punto la velocidad con que se estaban gastando estos recursos, la velocidad del sobregiro, pero de todas maneras esto sigue aumentando a una gran velocidad. Y Chile es uno de los países más complicados en cuanto a su sobregiro. Pero, de todas formas, esta situación actual no hace más que confirmar la severidad, la profundidad de la crisis que estamos viviendo. Oye, ¿por qué dices que Chile tendría una condición particularmente delicada en este sobregiro ambiental? Porque estamos a 2 de agosto y la Tierra, el planeta en su conjunto, ha llegado a este punto de sobregiro. Pero Chile llegó el 12 de mayo a esa situación. Chile es el país con el más rápido o que cumple más rápidamente con esta meta siniestra del sobregiro de toda América Latina. Es decir, estamos destruyendo o utilizando, neutralizando naturaleza y no le estamos permitiendo reponerse, y lo estamos haciendo a un ritmo que ningún otro país latinoamericano lo hace. Los que tienen el mejor récord en la región son Colombia y Ecuador, pero Chile y Argentina tienen una situación muy, muy compleja. Oye, y la otra cosa que te quería preguntar con esta metáfora del sobregiro, que es cuando ya no
se te acaba la cuenta y por lo tanto tienes que recurrir a esta situación. Esto es algo que de alguna forma genera posibilidades de que se puedan hacer alianzas o cosas conjuntas, o son cada país se tiene que batir en términos propios, digamos, tal cual como probablemente lo hacen los cuentacorrentistas, que lo hace cada cual, tendrá que ver cómo se entiende con el banco, ¿no? Rascarse con sus propias uñas, como se dice. Sí, yo creo que pusiste el dedo en la llaga, hiciste la pregunta clave. Y esto nos lleva al tema de fondo, que es la ingobernabilidad internacional. No hay posibilidades, aunque hay una serie de acuerdos y se ha discutido en las diversas COP, por ejemplo, reducir el nivel de deforestación y, por ejemplo, plantar nuevos bosques y tratar de reforestar grandes áreas, pero a nivel internacional, aunque se han entregado algunos fondos, sigue siendo básicamente un problema nacional, y los recursos que existen para moderar la destrucción ambiental son ínfimos en relación a la velocidad con que se destruye la naturaleza. Y hay una destrucción, digamos, planificada, oficial, a través de una serie de actividades legales. Pero hay también una cantidad enorme de deforestación de empresas madereras, lo hemos visto en Chile, que extraen madera ilegalmente, pero, por ejemplo, también hay una serie de roces, de incendios deliberados en Asia. Casi todos los años escuchamos de grandes nubes que se generan producto de estos incendios para ir liberando nuevos territorios donde se plantan una serie de productos que son muchísimo más rentables que los bosques originales, y por lo tanto esto ha ido ganando fuerza en Brasil, donde los niveles de deforestación hasta hace poco eran absolutamente descomunales, especialmente bajo el gobierno del presidente Bolsonaro. Por lo tanto, esta situación del sobregiro, aunque se ha desacelerado un poco, es tremendamente preocupante. Y los rubros más importantes de esto es la alimentación, es decir, todas las tierras que se ocupan los cultivos, es uno de los elementos importantes, junto con la ganadería, la energía. Enormes territorios son utilizados para la producción de energía, ocupación de superficie, es decir, incluso mucho de lo que es la capa de concreto que estamos tendiendo sobre grandes territorios, es decir, las ciudades y el crecimiento permanente de las ciudades en cuanto a su superficie, y, muy importante, la cantidad enorme de desechos que estamos produciendo, que también contribuyen a esta crisis. Y, por ejemplo, bueno, hemos escuchado mucho sobre los plásticos, el problema que esto genera en los mares, pero el volumen de desechos es tal que hay mucha dificultad para que ellos sean absorbidos. Por lo tanto, si tú vas tomando estos 4 elementos y los vas combinando con una ambición de consumo creciente, bueno, hay que estar muy preocupado por el problema del sobregiro. Sí, yo te preguntaba sobre las posibilidades de que haya alguna voluntad de cooperación planetaria, porque puede parecer quizás exagerado, pero todo esto pasa en el mismo planeta, digamos. No es una cosa que lo que ocurra en el hemisferio norte o en el hemisferio sur o en el lado derecho o en el lado izquierdo no tiene ningún tipo de consecuencia para lo que pasa en otras partes. Aquí, desgraciadamente, esto se ha visto y se ha explorado y se ha estudiado científicamente,
las situaciones de, por ejemplo, las situaciones del calentamiento global, las situaciones que tienen que ver con los grandes incendios, no abarcan solamente a un solo país, son cosas, la ausencia de agua, los gases con efecto invernadero, la explotación de determinadas cosas que son útiles para la humanidad, pero que generan un mayor costo en términos ambientales. Bueno, eso en algún momento dado se conversó de tratar de hacer algo conjuntamente, pero a mí me da la impresión que eso cada uno lo tiene que amañar ahora por su propia cuenta. Tienes toda la razón. Es un problema, digamos, mundial, es un problema global, pero los esfuerzos, digamos, en la instancia más importante son las reuniones, las conferencias de las partes, las COP. Y uno ha visto COP tras COP que es muy poco lo que se avanza, y ahí se discute el tema de la deforestación, se discute qué fondos se van a entregar por parte de los países más desarrollados a aquellos que tienen grande o tienen una naturaleza relativamente poco explotada, pero que requieren de recursos para preservarla. Bueno, y todo esto, se han hecho muchas promesas, se han hecho algunos avances, pero en el conjunto el sobregiro sigue avanzando y la fecha es cada vez, digamos, de diciembre, ya estamos en agosto, quizás a finales de julio del próximo año estemos hablando nuevamente del mismo tema, porque va a haber avanzado 4 o 5 días la fecha del sobregiro. Y desgraciadamente, bueno, lo hemos conversado, la próxima COP se va a realizar en un país petrolero. El petróleo es un elemento absolutamente central en la producción de gases de efecto invernadero, y no hay ningún viso por parte de la mayoría de los países de moderar seriamente el uso del petróleo. Incluso en Gran Bretaña, en estos mismos días, están discutiendo y el primer ministro ha dicho que quizás hay que revisar la fecha, es decir, Gran Bretaña, que había tomado una posición bastante firme sobre el tema, ya está relativizando, diciendo, bueno, es una crisis complicada, pero también hay una crisis importante financiera, económica, y siempre, bueno, esto ha sido la historia de las contradicciones que hay entre medio ambiente y actividad económica. Las actividades económicas terminan primando sobre las consideraciones ambientales, sí, pero que en definitiva tienen un costo brutal. Sí, claro, pero podrían haber variedades de intención empresarial respecto de este tipo. Por ejemplo, el cambio de todas las flotas de automóviles a electricidad es un fenómeno que yo me imagino que está por venir y es una de las cosas que eventualmente no tiene más alternativa que ocurrir por montones de razones, incluyendo la que tú estás diciendo. Y ahí hay una oportunidad de negocios también, empresarialmente, económicamente, muy fuerte, que, bueno, hay que aprovecharla, pero hay que hacerla. Sí, bueno, en Chile podríamos preguntarnos por qué no hay más paneles solares, por ejemplo, que tenemos una excelente radiación en Santiago y podríamos tener paneles solares en cantidades realmente importantes. En fin, Alemania, que es un país muy importante en la producción automotriz, ha venido atrasando, digamos, la introducción de autos eléctricos, y es por la presión de las empresas automotrices que ven claramente que el negocio no es el mismo con autos convencionales que con autos eléctricos. Sí. Bueno, habrá que seguir conversando sobre este sobregiro ambiental, porque el concepto, la metáfora es buena, es entretenida, esto de que tú tienes recursos hasta que se te acaban y después tienes que pedir plata al banco, el sobregiro, y bueno, ya estamos sobregirados. Así que nos encontramos mañana. Vamos a ver cuál es la tasa de interés. Sí, nos encontramos mañana, que te vaya bien. Chao. Chao. Hacemos una pausa y ya volvemos.